Bueno, vamos a hablar sobre el paradigma del privilegio. Quizás muchos no saben qué es un paradigma. Un paradigma es un conjunto de reglas que rigen una determinada disciplina. Estas reglas se asumen normalmente como verdades incuestionables. Podemos decir que son verdades absolutas. Esto lo aclaro para que los que no sepan tengan un entendimiento de lo que vamos a hablar. Vamos a empezar con varios puntos y el primero es la lectura de la Biblia. No es una obligación, sino una necesidad. Nosotros como seres humanos nacemos con un vacío en nuestro corazón por la naturaleza adámica que traemos, de pecado, de separación de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos la necesidad que tenemos, empezamos a buscar en muchas cosas en fuera, por lo regular en el mundo, tratar de llenar esos vacíos que hay en nuestro corazón. Pero el vacío que hay en nuestro corazón tiene una forma y es la forma de Dios. Quiere decir que el único que puede llenar nuestro corazón y hacernos verdaderamente feliz es Dios. A través de los años hemos observado cómo hay gente que tiene muchas interrogantes, tienen ideas equivocadas, preceptos erróneos, pues muchas veces son adquiridos por la misma familia, las religiones, las temáticas del mundo, las enseñanzas del mundo, y eso nos va alejando cada día más de Dios. Obtenemos un falso precepto de la Biblia y pensamos que la Biblia es de interpretación privada. Muchas veces pensamos que no podemos entenderla o que está muy enredada. Tratamos de debatir lo que la palabra de Dios dice. Generalmente esto ocurre pues precisamente por la comunicación externa que vamos adquiriendo. Pero también podemos ver que las Escrituras es un libro realmente maravilloso, es un libro extraordinario. Y voy a mencionar 3 formas de ver la Biblia. La primera es como un libro de historia. Quizás muchos no entienden el por qué estoy mencionando esto, pero usted vaya a una biblioteca y quiere saber la historia del pueblo de Israel, pues va a tener que leer la Biblia porque ahí vienen sus comienzos, ¿sí? La segunda es como un libro de debates, que es la mayor forma de que los científicos y otras personas en el mundo la ven y siempre están tratando de negar lo que dice la palabra de Dios, negar los hechos históricos que vienen expresados en sus páginas. Y siempre dicen, no existió tal pueblo, no existió Sodoma y Gomorra, y al poco tiempo, oh sorpresa, aparece el lugar lleno de sal y de azufre donde estuvo Sodoma y Gomorra, ¿no? Y los hechos históricos son una vez confirmados y que la palabra de Dios tiene la verdad. Y la última, y es la más importante, como nosotros la vemos, como lo que es la palabra bendita de Dios, la cual va a traer vida a nosotros y es la más importante. ¿Por qué? Porque en ella Dios nos está hablando a nuestro espíritu, está fortaleciendo nuestra alma. Nos está preparando, nos está induciendo al camino de la verdad y el camino de la verdad es Jesucristo. En Salmos 119, 105, si quieres leer tu Biblia, porque todos traen una Biblia, ¿verdad? ¿Sí trajeron su Biblia? A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia? Aquí está la mía. A ver, ¿ustedes? Ok, entonces vamos a leer lo que dice Salmos 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? La Biblia es luz y sustento al que busca un cambio y a los que se acercan a ella con un corazón sincero. En cada una de sus palabras, en cada una de sus páginas, hay vida para el alma, para nuestra alma. Recuerdan que les dije que nacemos con una naturaleza adámica, una naturaleza de pecado, una naturaleza de muerte. La única forma en que nosotros podemos vivir es a través de la palabra de Dios, que es alimento para nuestras almas, que es el alimento que Dios provió para nosotros, para traer la vida del mismo Cristo, del mismo resucitado, Hijo de Dios, ¿sí?, a nuestras vidas.
donde nosotros podemos conocer a nuestro Creador, al Dios Todopoderoso. Hace un ratito cantamos, poderoso, ¿sí? Y hablan de un Dios que hace maravillas. Pero ¿conocemos ese Dios que hace maravillas? A veces ni siquiera tenemos ideas de cómo piensa, de lo que Él dice para nosotros, para nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero muchos ni siquiera conocen eso. En el Salmo 119, 116, si gustas ir ahí también a la palabra, dice así: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Entonces, si el Salmo 119, 105, dice que es lámpara y es lumbrera, y el Salmo 119, 116 dice que es el que sustenta nuestra alma, que sustenta nuestra esperanza. Quiere decir que tenemos una esperanza de vida, una esperanza viva. Charles Spurgeon dijo una vez: extrae la miel del panal de las Escrituras y vive su dulzura. Vemos a las abejitas que siempre andan ahí parpaloteando entre las flores, extrayendo de las flores el polen y extrayéndolo. ¿Por qué? Porque ellos la van a trabajar y van y hacen una casita que se llama panal. Cuando uno va a buscar a esas abejitas, encuentra unos panales enormes muchas veces, pero el panal tiene miel y la miel es muy rica, sobre todo con un pan tostadito ahí embarrada, la miel ahí tú te la comes y la saboreas. Así nosotros debemos saborear cada palabra de Dios. El panal es la palabra de Dios. Tiene una miel especial para cada uno, lo que cada uno de nosotros necesita. Es curioso, la gente allá afuera consideran la palabra de Dios como aburrida, desactualizada, sosa, pesada, pasada de moda, anticuada. ¿Por qué? Porque sus espíritus precisamente no han sido recreados y tienen un falso concepto. Como les dije, el mundo los ha llenado de esa basura. Otros la calificarán como intrigante, interesante, inspiradora, trascendente. Si yo te preguntara a ti cómo ves la Biblia, ¿qué me contestarías? ¿Qué es para ti la Biblia? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la razonas? ¿Cómo la identificas? Seguramente no me vas a decir que es aburrida, y más porque vas a querer quedar bien conmigo, ¿no? Quizás me vas a decir, oh, es muy útil. Sí, es muy útil. Alentadora, claro que sí es alentadora. Emocionante, divertida, sensacional, asombrosa. Quizás son algunas de las respuestas que tú me darías a mí. Pero la verdad es que muy pocos conocen que la palabra de Dios sí es todo eso, pero el mensaje que contiene es impactante y emocionante para nosotros, porque es poderoso para llevarnos a la misma presencia de Dios. Es el camino que Dios ha trazado para que nosotros le conozcamos, porque no nada más es pura historia, no nada más son palabras vanas, no, son palabras eternas. Si pudiéramos ver la Biblia realmente como dice la Escritura, dice que son palabras de oro para nosotros. Son palabras realmente extraordinarias. Y yo te invito a que tú veas la palabra de esa manera. En cada una de sus páginas encontramos muchas cosas sorprendentes. Muchos veo que se apasionan por las novelas, películas de terror, películas románticas, por libros de poesía, y realmente se apasionan. Y no digo que sea malo, todo está en lo que tú veas y oigas y lo analices y lo pongas en práctica. Pero la cuestión es, ¿cómo estás viendo tú la Biblia? Porque la Biblia sobrepasa todos esos libros.
Y es más, la Biblia también contiene emociones muy fuertes, emociones que te hacen trasladarte a otra época incluso, ¿no? Por ejemplo, las batallas del rey David, qué emocionantes, mataban gigantes. Tú y yo no hemos visto un gigante, pero ahí está el gigante. La palabra de Dios dice que en cada una de sus palabras vamos a encontrar satisfacción para nuestra alma. ¿Te apasiona la poesía? Está el libro de Cantares. Y así en cada una de sus páginas, en cada uno de sus libros, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Pero pasa algo, que tú y yo no nos hemos enamorado de la palabra de Dios. Y eso es lo que falta, enamorarse de la palabra. ¿Para qué? Para que podamos extraer esa miel, para que podamos hacer viva esa revelación que Dios está trayendo a nuestro espíritu. En la Biblia se encuentran todas esas cosas que te atraen, pero no quieres verlas. Muchas veces nos rehusamos a abrir sus páginas y leer con atención lo que Dios está hablando a tu corazón. Porque Dios quiere hacer un guerrero de ti en la oración, que derribes gigantes mentales que se han levantado en otras personas. Quiere hacer de ti un salmista, un extraordinario poeta, para decirle a Dios todo lo que tu corazón siente hacia Él. Pero muchas veces Dios se queda esperando porque nosotros simplemente guardamos silencio y no queremos hacerlo. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 4, versículos del 20 al 21. Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Qué interesante. Son vida y son medicina a tu cuerpo. No solamente es un libro, sino también es un medicamento a tu alma, a tu cuerpo. ¿Sí? La palabra de Dios quiere hacer en tu vida florecer tu corazón. Es tiempo de acercarnos a la Biblia con un nuevo enfoque. Cuando veamos el valor de las Sagradas Escrituras, sabremos que este libro no es una carga, sino una bendición. Es una bendición para nosotros. Leer la Biblia no es una obligación, sino una asombrosa necesidad y es un deleite. ¿Cuántos están conmigo de acuerdo que es un deleite? Cuando tú te sumerges en la palabra de Dios y empiezas a analizar ahí, a veces te quedas atorado con un solo versículo, pero qué maravillosa palabra Dios te da a tu corazón. Sobre todo cuando estás triste o estás en dolor, estás en angustia y tú vas ahí a la palabra, pareciera que Dios mismo te está hablando en esas palabras específicamente a tu vida lo que tú necesitas. Como que se resaltan esas palabras del libro, de lo demás, de la demás estrofa, y ahí sobresalen y te llenan, porque son palabras rema a tu corazón. Dios siempre va a hablar lo que tú necesitas y te va a enseñar. Pocas veces y pocas personas han experimentado eso, de que la misma palabra hablando a tu vida, ¿sí? La palabra de Dios es una fuente de vida. Siempre está brotando vida. Pero muchas veces nosotros nos retraemos porque no queremos ni mojarnos en ella. No queremos saciarnos de ella. Tenemos mucha sed. Ahorita con este calor, muchos ahí tienen sed, pero no hay agua. Pero está el agua de la palabra. Y a veces esa agua de la palabra tampoco la queremos beber, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que beber el agua de la palabra, ¿sí? El valor de las Escrituras es sorprendente.
Jorge Wittenfeld obtuvo una gran cosecha de almas. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, era el resultado de su amor por Dios. Él pasaba, dice que todas las noches leyendo la palabra en oración, pero se sumergía de tal forma que aún la noche parecía día para él. Pasaba horas y horas leyendo la escritura que tanto amaba. Tú y yo a veces ni una hora. Yo veo que el pastor sí se pasa toda la noche orando y leyendo la Biblia y leyéndonos la Biblia, y aún nos las manda en audio, y a veces hasta el audio les da flojera escuchar. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que sumergirnos, aprender de ellos, seguir su ejemplo. Jesús dice que él se apartaba y se iba al huerto a orar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante pasar tiempo con tu Creador, es importante pasar tiempo con la palabra, porque tú vas a aprender de ella y vas a estar firme cuando vengan las batallas, las luchas, las pruebas, las dificultades que la misma vida trae. Pero si tú no estás preparado y no aprendes a amar la Escritura, tú vas a caer, porque no va a haber un cimiento que te sostenga. El mensaje de las Escrituras saltan de las páginas para llenar nuestras vidas, como cuando tiras una onda y la piedra va dirigida, ¿sí? Y muchas veces tienes que agarrar una pala y un pico y ahondar en la palabra y estar ahí buscando el significado de ella, lo que Dios quiere hablar a tu vida, y estar ahí. ¿Y cuál es el pico y cuál es la onda? ¿Cuál es la pala? La oración. El escudriñar la palabra para poder entender lo que Dios quiere hablar a tu vida. Pocos lo hacemos, pero cuando nosotros encontramos el significado de cada palabra para nosotros, realmente es como hallar la veta principal de oro en una montaña escondida y sumergida en lo más profundo. Pero cuando tú llegas a lo más profundo y lo encuentras, va a traer satisfacción a tu vida, va a traer frescura a tu vida y todo se va a aclarar, ¿sí? En el Salmo 19, si gustan ir ahí, el Salmo 19, versículo del 7 al 10, es un salmo de David y vamos a desglosarlo un poquito. Ahí David expresa con sus palabras lo que es la palabra de Dios. Aunque ellos tenían pergaminos y no tenían toda la palabra como nosotros ahora escrita, los 66 libros de la Biblia, ellos tenían pergaminos y él escribía sus salmos, que era lo que Dios daba en ese momento a su corazón, porque su corazón estaba unido al de él. Y no creas que lo escribía en una mesa y bien cómodo, no, era en el campo cuando él cuidaba a sus ovejitas. Dice el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, porque infunde nuevo aliento. Segundo punto, el mandato del Señor es digno de confianza, porque da sabiduría al sencillo. Dice que los preceptos del Señor son todos rectos, porque trae alegría a nuestro corazón. El mandamiento del Señor es claro, porque da luz a nuestros ojos, tanto físicos como espirituales. El mandato del Señor es luz a nuestros ojos. El temor del Señor es puro. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, porque no tenemos un Dios injusto, Dios es justo. Dice, son más deseables que el oro, mejor que el oro refinado. Dice, son más dulces que la miel,
mejor que la miel de las abejitas de un panal. Todo esto encierra este salmo, que la ley del Señor es perfecta, que es digna de confianza, que es recta, que es clara, que el temor del Señor es puro, que sus palabras son verdaderas y justas, que vale más que el oro tenerlas y que es dulce para nosotros. Qué interesante. La verdad es que la Biblia ofrece mucho más para satisfacerte a ti que cualquier otro libro, que cualquier historia, que cualquier novela. Es tiempo de ver la Biblia de otra manera, dándole otro enfoque. La palabra del Señor es perfecta. El Salmo 19:7 dice: la palabra del Señor es perfecta. Y lo reafirma, es perfecta. Que convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Si la palabra es perfecta y fiel y da sabiduría, entonces es el momento oportuno para un cambio. Vamos a ver otro punto. Haz un cambio y toma impulso para tu vida. Muchos hablan de hacer un cambio de 360 grados, pero les voy a decir, si son 360 grados, no hay cambio, llegas al mismo punto y sigue siendo igual. Tendría que ser un cambio de 180 grados para que realmente haya un cambio en la vida de una persona. Porque Dios eso es lo que quiere hacer, un cambio de vida en ti. Porque si antes pecabas, ahora ya no vas a pecar, porque la palabra de Dios te va a ayudar y te va a llevar adelante para salir de donde estabas y que tu vida sea totalmente diferente. Los paradigmas innovadores pueden dar lugar a un aprendizaje dinámico que estimule un cambio real o radical en perspectiva, como ya lo hemos mencionado antes. ¿Sí? Stephen Covey afirma que los paradigmas son como mapas de una ruta que nos conducen a determinada dirección. La palabra de Dios también nos conduce a una dirección y nos induce a un camino. Tenemos una meta. El apóstol Pablo dice: prosigo hacia la meta, hacia el llamado. ¿Sí? Prosigo. ¿Cuál es la meta de nosotros? Cuando nosotros lleguemos con Cristo a nuestra casa celestial que ya fue preparada para nosotros. Hace unos días supimos que falleció un hombre que se dedicaba a alabar al Señor, Jaime Murrell. ¿Cuántos conocieron a Jaime Murrell? Por lo menos en sus canciones. Algo que me llamó a mí mucho la atención es que él dijo: el día de mi graduación va a ser cuando yo parta al cielo. El día de su graduación. Qué interesante. Él no dijo el día que yo me muera, no, sino dijo el día de mi graduación. Y que cada uno de nosotros podamos seguir su ejemplo de decir: el día de que yo me gradúe ya con el Señor, es que porque ya terminé la carrera y la terminé bien. Hice todo lo que el Señor quería y aprendí mucho y di mucho de mí al Señor a través de su palabra. Fui alimentado y la pude poner por práctica y darle de esa misma palabra a otros. Cuando yo era niña, mis padres trabajaban casi todo el tiempo, entonces mis hermanos y yo nos quedábamos en la casa y no teníamos muchos juguetes, teníamos muchas carencias, pero mi tío nos había regalado unas Biblias. Mi hermano, el más chico, apenas empezaba a leer, pero nosotros ya empezábamos, ya estábamos leyendo la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Mis hermanos y yo, lo que más disfrutábamos era pasar el tiempo jugando esgrimas bíblicos. Nos sentábamos en cada una de las partes de la casa, era una habitación, uno en cada esquina. Y empezábamos a leer la Biblia, no decíamos versículo, no decíamos capítulo, y el que empezaba a leer, y los demás teníamos que buscar en toda la Biblia
dónde estaba leyendo. Y cuando lo encontrábamos, decíamos el capítulo, el versículo y seguíamos la lectura y terminábamos de leer ese capítulo. Y así ese era nuestro juego, y era nuestro juego favorito, donde yo aprendí mucho de la palabra de Dios. Su palabra fue el sustento para nosotros. Y hasta hoy Dios ha sido fiel. Hasta el día de hoy Él nos sigue llevando adelante, porque esa palabra quedó grabada en cada una de las fibras de nuestro corazón. Y ha sido la vida que nos ha llevado adelante. Y te puedo decir que hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Y eso no te lo estoy diciendo porque lo haya yo leído en un libro. No, yo lo he vivido. Yo lo he experimentado. En cada una de sus páginas me he deleitado. En cada una de sus historias con las que yo crecí. La historia de Elías cuando le hizo descender fuego del cielo. Cuando Daniel en el foso de los leones. Sorprendente que los leones que rugen y comen a la gente en África hayan cerrado su boca y no hayan lastimado a Daniel. De esos 3 jóvenes que no les importó lo que decían los demás o el rey mismo. No negaron su fe y aunque fueron echados a un horno de fuego, permanecieron firmes, honrando a su Dios. Qué interesantes historias, pero hay muchos que ni siquiera lo saben. A veces no saben ni quién es David, el cantor de Israel, ni siquiera saben que fue el rey de Israel. Son poderosas las palabras de Dios y el poder de un camino instantáneo o lento deliberado. ¿Por qué deliberado? Porque la palabra de Dios va con un enfoque directamente para tu vida. Para Dios nada es casualidad. Dios ha provisto en la Biblia cada una de las cosas que tú y yo necesitamos para un cambio, para que al final nosotros que lleguemos a la meta estemos bien listos, bien preparados, con vestiduras verdaderamente santas, limpias, puras, resplandecientes. Pero necesitamos aprender de Él, amar esa palabra. Para los creyentes en la Biblia y que viven en zonas del mundo donde existe represión, persecución o que está prohibido leer la Biblia, es un privilegio escuchar la palabra de Dios cuando un ejemplar de la Biblia llega a esos lugares. No les importa que sus vidas lleven riesgo. Se reúnen y están atentos a la palabra de Dios, bebiendo esa agua, extrayendo lo más que pueden de esas palabras, aun que está prohibido en sus países. Por ejemplo, China. ¿Cuántos cristianos han muerto en ese lugar por causa de la palabra? En África, en la India, en los países árabes, donde todo está prohibido, donde no puedes alabar al Señor abiertamente, sino que muchas veces se tienen que meter en escondrijos, en peñas, en túneles, para poder reunirse y tener mucho cuidado, porque hay gente que se mezcla para ver si están leyendo la Biblia y para ser entregados y ser muertos. Para ellos sí extraen la miel de la palabra de Dios, y muchas veces los que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra no la entendemos y no la queremos. Qué triste para los que tenemos esa oportunidad y no disfrutamos del agua viva y refrescante que Dios manda a nuestro espíritu. Cuando ellos se reúnen y alaban al Señor, lo hacen con una actitud sincera. Pero aquí, en las ciudades sobre todo, se da el caso de que van a la iglesia a pasar un buen rato, o expectantes, o a criticar la conferencia, ¿no? Ah, sí estuvo muy buena. No, hoy no estuvo buena. La palabra de Dios no fue dada, fue nada más puro bla, 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 pero nada de palabra.
Muchas veces a eso se dedican algunos, no digo que todos, porque entre todos sí hay quienes vienen realmente con un corazón dispuesto para escuchar la palabra y aprender. Aunque el conferencista aquí no dé una buena palabra según ellos, ¿pero qué creen? Todos tienen la palabra segura, más segura, y la que sí nos habla, porque esta palabra fue dada por Dios. Una actitud sincera es la que necesitamos. Si tú y yo invertimos tiempo, energía, tu intelecto, tu creatividad, obtendrás valiosos dividendos. Vas a obtener muchas ganancias. ¿Qué quiere decir? Invierte en tu vida. Invierte en tu salvación. Invierte en tu futuro, pero bien. Y la única forma es a través de la palabra. Invierte en la Biblia y obtendrás retribución. Abraham Lincoln dijo: la gente es tan feliz como decide serlo. ¿Qué tan feliz quieres ser? ¿Qué tanto necesitas de Dios? ¿Quieres ver tu vida feliz? Dale una oportunidad a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina a tu cuerpo, a tu alma. Él va a sanar y va a traer una inmensa alegría a tu ser. Pero necesitas desarrollar una visión identificando objetivos y abocarte a cumplirlos, procurando crecer y mejorar. Crecer en la palabra es una cuestión de actitud y determinación, teniendo como enfoque únicamente la palabra de Dios, la Biblia. Al acercarse a la Biblia con altas expectativas y con esperanza de que podemos nosotros crecer, abundar en ella y transmitir, porque la palabra de Dios es como un río no se detiene. Ya lleva su cauce y va y dando vida a todo lo que está a su alrededor. Y cuando nosotros vamos a un río, qué bonito, yo me quiero meter, y metemos nuestros pies y muchas veces, ahí vamos, y ¡shum!, nos sumergimos en ella, ¿no? Pero podemos ver mucha vida en ese río. La palabra de Dios es así, por donde pasa va dejando vida. A los niños simplemente, ahorita ahí ellos están tomando su clase. Qué interesante, mírenlos ahí, están bien atentos a su clase, con esas historias tan impactantes de la palabra de Dios, aprendiendo y alimentando y desarrollando su fe, porque están siendo encaminados para un futuro, preparados en Dios, porque este mundo se los quiere tragar, pero nosotros vamos a detener eso, alimentando sus espíritus para que ellos puedan tomar buenas decisiones en la vida. Y la mejor decisión es seguir a Dios. El siguiente punto es: alimenta tu satisfacción. ¿Cuántos saben que la Biblia es una biblioteca? Para los que les gustan ir a las bibliotecas públicas, aquí tenemos una y tiene 66 libros. Se divide en dos partes, conocidos como el Antiguo y Nuevo Testamento. Tiene 33 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, donde hay poesía, hay historia, hay profecía, hay todo lo que necesitas. Pero sobre todo tiene la revelación divina. ¿Cuántos saben que fue escrita por 40 personas? En diferente periodo, en diferentes tiempos. Fue escrita en un periodo de 1600 años. ¿Cuántos lo sabían? Que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, y no obstante es evidente que detrás de todo eso, de toda esa obra, está un cerebro unificador. Dios revelándose, Dios formando
la palabra de Dios. Resulta intrigante, fascinante, extraordinario, porque en ella encontramos muchos relatos, dramas, hechos históricos interesantes, pero es más sorprendente la estructura y la organización de la Biblia. ¿Coincidencias? No lo creo. Fíjate, el capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117. Y el más largo es el 119. Pero el capítulo central es el Salmo 118. De modo que tenemos el capítulo central entre el capítulo más corto y el capítulo más largo. Esto resulta más llamativo, ya que existen 594 capítulos antes del Salmo 118 y existen 594 después del Salmo 118. Pero, ¿cuántos saben que el versículo central de la Biblia está en el Salmo 118, versículo 8? Ese es el centro, es el punto central de la Biblia. Mira con atención porque aquí nos revela un código críptico y es grandioso. Vamos a ver lo que dice ese versículo. Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Qué interesante, ¿verdad? Que no sabían muchos esto. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. No es casualidad que esa palabra esté escrita exactamente en el centro de la Biblia. Y esto Dios lo puso para que no se te olvide a ti y a mí, que no debemos confiar en nadie más que en Él y en su palabra, que es verídica, es confiable. Y esto nos abre un paso más porque nos emociona cuando aprendemos cosas más nuevas en la palabra de Dios que desconocíamos. Porque muchas veces leemos por leer, pero no ahondamos en la palabra de Dios. No extraemos esa miel, es como comer la cascarita que está fuera del panal, pero no nos adentramos a comer la miel verdadera. Es tan interesante confiar en Jehová. Realmente es interesante porque hay veces que desconocemos lo que la palabra de Dios dice. Y hay 3 fuentes de revelación: la creación, Jesucristo y la misma palabra. A través de la creación, lo vemos que Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. En Génesis 1:1 dice: en el principio dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y que el Espíritu de Dios estaba ahí porque había un desorden total, pero cuando Él vino a traer orden. Así a veces nuestra vida está llena de desórdenes, está llena de basura, está vacía. Pero cuando el Espíritu de Dios viene, hace una creación en nosotros y trae orden a nuestra vida. A través de Jesucristo, en Hebreos 1, versículo 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo fue creado, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, voy a repetir esta frase, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Con la palabra de su poder.
Muchas veces en el mundo sabemos que se festeja, por ejemplo, en este mes están festejando lo que es la crucifixión y que la resurrección, y cada año es lo mismo, ¿verdad? Para el mundo. En diciembre, pues ya lo acuestan, ya lo paran, ya lo sientan y así se la llevan todo el año, ¿no? Pero realmente no conocen a Jesús, ni saben a lo que vino. Nosotros sabemos que cuando Jesús fue llevado a la cruz, su obra no terminó allá. Cuando Él dijo, Padre, consumado es que ya toda la escritura se había cumplido de Él. Todas las profecías que habla de Génesis hasta Malaquías ya se habían cumplido. Y Él entregó su vida allá en la cruz. Y muchos dicen, bueno, ya se murió, lo enterraron y al tercer día resucitó. Pero ¿qué hizo en esos 3 días? ¿Qué hizo por ti? Él bajó a los infiernos a luchar con Satanás, ¿sí? Para poder devolverte a ti el libre albedrío, para que tú puedas elegir hoy con quién te vas a ir. Pero para que sepas eso tienes que andar en la palabra. Porque a veces nada más estamos, como decía Job, de oídas te había oído, de oídas, de lo que me dicen, de lo que me cuentan, pero no has escudriñado, no te has deleitado con esa historia hermosa de amor, que es la del mismo Hijo de Dios, descendió del cielo, se hizo hombre, fue a la cruz para morir por ti y por mí y resucitó para que tú y yo tengamos un futuro, una esperanza de vida, para que podamos ir con Él al cielo y estar con Él y alabarle. Pero muchas veces desconocemos, no entendemos. Y a través de la Biblia, dice Apocalipsis 1, versículo 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y las oye, los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan en su corazón, que guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Jesucristo ya viene. ¿Y estás preparado? ¿Estás lleno de la palabra? Dice que el Hijo del Hombre ya viene. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Cómo te va a hallar a ti? ¿Estás listo? ¿Te estás emocionando con su palabra? ¿Te estás deleitando en la palabra de Dios? ¿O cómo te va a encontrar? Quizás te va a encontrar leyendo otro libro que no sea la Biblia, viendo una película que no tiene nada que ver con Dios. ¿Cómo te va a encontrar? ¿O te va a encontrar trabajando en la obra del Señor? Listo, preparado. Porque un guerrero cuando iba a la guerra, por ejemplo, los valientes de David, dice que todo el tiempo estaban listos con sus armas, no estaban dormidos. Y cuando David le decía, ¿dónde está mi ejército? Esa hora tenía que andarlos buscando. No, el ejército estaba listo para la batalla, listo, presto. ¿Tú ya estás listo? ¿Ya te pusiste la armadura que dice en Efesios para poder avanzar y destruir las armas, las potestades, los demonios? ¿Ya estás listo para derribar fortalezas? ¿Ya estás listo con la palabra? Porque la palabra de Dios es la espada que nosotros tenemos, la espada de 2 filos, la espada que penetra hasta lo más profundo. ¿O no has tomado tu espada? Esto nos lleva a otro punto, que es cultivar una actitud de agradecimiento.
En Efesios 5:20 dice, damos siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros recibimos de Dios, pero no tenemos un corazón agradecido. Nos olvidamos muy fácilmente de lo que Dios hace en nuestras vidas. Nos hemos olvidado de lo que Dios ha dicho para nosotros y nos volteamos y nos vamos. Como a veces a los niños que les dices, ven, obedece, mira, te conviene. Y el niño dice, no, ya me voy. ¿Sí? Y se va. Y le dices, no abras esta puerta porque te puedes caer. O mira, no corras. Camina, ve despacio, tranquilo, pero no corras porque te vas a caer. ¿Y qué hace el niño? Y ¡shum! Sale como bala el niño y ¡pras! Se cae. Y luego viene el niño y dice, tú me tiraste. Tú me tiraste. Y el papá se queda, porque yo te tiré. Porque tú me dijiste que no corriera porque me iba a caer. Tú me tiraste. Siempre somos muy dados a echar la culpa. Y eso lo aprendí de un sobrino, ¿eh? Entonces, nosotros no debemos de ser así. Tenemos que tener un corazón agradecido a Dios porque Él a través de su palabra nos está advirtiendo y nos está previniendo de muchas cosas. Dios dice que el mandamiento es luz. Que la palabra de Dios es segura para nosotros, para que a cada paso que nosotros vayamos dando, lo vayamos dando firmes, bien puestos nuestros pies para no caer. La palabra de Dios dice, el que quiera estar firme, mire y no caiga. Porque esta palabra es la lámpara que nosotros necesitamos para obtener luz en medio de las tinieblas. Y es la que nos sustenta en lugares desérticos. A veces nosotros somos gentes malagradecidas. Porque no amamos a Dios, ni su palabra. Dice la palabra de Dios, el que me ama, mi palabra guardará. Y muchas veces nosotros allá afuera estamos haciendo cosas que no convienen. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás haciendo lo que la palabra de Dios dice? ¿Estás inspeccionando en estas palabras de vida y poniéndolas en práctica y dando fruto? Porque una manera de agradecer a Dios es ponerla por obra y compartirla. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es una forma de agradecerle a Dios, expresar con nuestras propias palabras el agradecimiento a través de las alabanzas también. Pero muchas veces cantamos y como no nos gusta cómo canta el grupo de alabanza, nosotros estamos así. Y cuando nos damos cuenta que nos ven, hacemos, ¿no? Entonces, ¿eso es agradecer a Dios? ¿Eso es alabar a Dios? ¿Glorificar a Dios? No. Esa es una señal de ingratitud hacia Dios. La palabra de Dios dice que es vida y medicina a nuestro cuerpo, es refrigerio para nuestro espíritu. Él envió su palabra, dice, y nos sanó, nos salvó. Es el pan que descendió del cielo para alimentarnos. En Proverbios 4:22 dice, porque son vida los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Muchas veces estás enfermo, pero la enfermedad que tienes viene del alma, porque tú no has entregado las áreas de tu corazón. Pero la palabra viene para darte vida, darte salud. Es tu medicina. Si tú estás enfermo, bebe la palabra de Dios. Créeme, va a haber un cambio en ti. Porque todo lo que se manifiesta en nuestro cuerpo empieza en tu alma, en tu espíritu. ¿El cáncer de dónde viene?
del alma. Porque has hondado raíces en tu alma que han dado fruto ahorita. Pero si tú te deshaces de esas cosas y vas a Dios y te sumerges en ese río de la palabra y la haces tuya, vas a obtener sanidad. En Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pablo comprendía la tendencia humana de ser dar por hecho, todo lo que la palabra de Dios decía. Y así nosotros como Pablo tenemos que dar por hecho la palabra de Dios. ¿Sí? Y no solamente la daba por hecho, la predicaba, la compartía lo que él conocía de la Torah, de la palabra de Dios. Sabemos que Pablo era maestro de maestros, era un fariseo. Ellos eran entrenados en la palabra, era celoso de la ley. Tenía mucho conocimiento de la palabra aquí en la cabeza, pero no tenía la revelación. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, toda esa palabra, ese conocimiento que tenía, se hizo carne en él, bajó de su cerebro a su corazón. Y entonces empezó con fuerzas a predicar de la presencia de Dios, de Jesucristo mismo, de que Jesucristo era el Hijo de Dios, que traía vida. Pero nosotros, aunque ahora ya conocemos la palabra de Dios, a veces no queremos salir ni a la esquina, ni compartir con nuestros conocidos, ni con nuestros amigos por el qué dirán. Porque, ¿qué va a decir mi amiga? ¿Qué va a decir mi amigo si yo le comparto de la palabra de Dios? Yo tenía una amiga que gracias a Dios ahorita ya está en Cristo. Por 20 años le estuve compartiendo de la palabra de Dios. Y ella a veces me decía, ya no me digas nada, ya no me digas de la palabra de Dios, ya no me cuentes nada, me decía. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no quieres que yo te cuente nada? Es que ya no puedo pecar a gusto. O sea, todo eso, imagínense lo que hace la palabra de Dios. Conmueve el corazón. Ya la gente no puede pecar a gusto y es lo que queremos, que ya no pequen, sino que se acerquen a Dios, ¿no? Que conozcan las verdades de la palabra, porque las verdades de la palabra son vida. ¿Cuántos de ustedes les han contado las hermosas y maravillosas historias de la Biblia a sus hijos? ¿Cuántos ya les contaron que hubo un profeta que se fue a Nínive y porque no quería hacer la palabra de Dios se fue a Tarsis primero y que se lo tragó un gran pez? Y que cuando compartía decía, arrepiéntanse porque ya el juicio de Dios viene. No, arrepiéntanse, y de mala gana lo hacía. Y después, cuando ya terminó de predicar y de decir todo lo que Dios le había dicho, dice que se fue a lo más alto del cerro y se sentó para ver la destrucción de ese pueblo. Pero Dios no destruyó a Nínive, ¿verdad? Todos lo sabemos. Dios tuvo misericordia porque ellos se humillaron delante de Dios, pero hay muchos que no conocen esa historia. Hay niños que no conocen esa historia. Hay adultos que no conocen nada de las historias de la Biblia. Y a veces nos decimos cristianos, que leemos la palabra de Dios y no conocemos nada. Te motivo a que hondes en la palabra de Dios y satisfagas tu sed, que satisfagas tu alma, buscando, hondando en la palabra y llenándote de todo lo que ella contiene. Es tan maravilloso. Para que cuando te gradúes bien. Hay jóvenes que van a la universidad y dicen, bueno, aunque sea con un 6, pero que yo pase, ¿no? O los niños, pues aunque sea con un 7, ya sí, arrastrándome, ya voy, pero yo llego. No, que tú te gradúes con un 10 en la palabra de Dios. Con un 10. Que cuando lleguemos estemos bien preparados, bien listos y listos para donde Dios te quiere usar.
Muchos han rechazado el regalo más valioso, que es la palabra de Dios. Muchos no lo quieren. Muchos no le dan la oportunidad a Dios de hacer cosas extraordinarias en su vida. Les voy a platicar una historia de un joven que estaba terminando su secundaria. Y en el lugar donde él radicaba, la costumbre era que los padres les regalaban un vehículo. Entonces, como ya estaba a vísperas de terminar su secundaria, se fue con su papá a todas las concesionarias de autos para elegir el auto que él quería, el que satisfaciera sus necesidades. Entonces fueron, andaron y por fin unos días antes de su graduación lo encontraron. Entonces el joven, una noche antes de su graduación, él decía, no, mañana tempranito estoy seguro que al amanecer y al despertarme ya va a estar ese fabuloso auto allí. Ya va a estar ahí preparado para mí. Pero esa noche llegó el padre de familia y le dijo, hijo, ya te vas a graduar, te traigo un regalo. Entonces le dio una cajita chiquita envuelta en regalo y le dijo, te voy a dar el mejor regalo de tu vida, el que te va a ayudar y te va a encaminar. Entonces el joven pensando dijo, son las llaves de mi auto, son las llaves de mi auto. Emocionado abrió la cajita. Cuando abrió la cajita, ¿qué creen que encontró? Una Biblia. El joven en ese momento ya ni siquiera la abrió, se enojó y aventó la Biblia hasta allá, bien enojado. Entonces cuando la aventó, se salió enojado y se fue y jamás volvió a ver a su padre. Cuando él se entera que su padre había muerto, regresa y al estar una noche después del funeral, viendo las cosas de su papá que había heredado, encontró esa Biblia empolvada. Entonces agarró un trapo y la empezó a limpiar. Cuando la estaba limpiando, un papel cayó de dentro de la Biblia. ¿Qué creen que era? Era un cheque con la cantidad exacta que necesitaba para su coche, que su papá le estaba regalando. Muchas veces nosotros somos así. Despreciamos el regalo de Dios para nuestras vidas y no nos damos la oportunidad de abrir sus páginas para encontrar lo que Dios tiene para nosotros. Ese joven, aunque había tenido en sus manos un tesoro, no lo supo aprovechar. Y muchas veces nosotros, teniendo la palabra de Dios, no la sabemos aprovechar, ni siquiera somos agradecidos a Dios por esa bendita palabra que tenemos. Es tiempo de que cada uno de nosotros reflexione de lo que está uno haciendo con la palabra de Dios. ¿Estás realmente obteniendo lo que Dios quiere para tu vida o lo estás rechazando? La palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La palabra de Dios no trae tristeza, trae alegría. Yo te motivo a que leas la palabra de Dios, que te enamores de la palabra de Dios, que no la veas como los demás, como un libro de historia, como un libro de debate, como un entretenimiento, no. Velo como la fuente donde tú vas a tener vida. Honda en ella y vas a encontrar tesoros escondidos para ti. Tesoros que Dios ha puesto ahí para alimentarte, para que tú florezcas, para que tú crezcas, para que tu familia sea guardada, para que tu familia sea bendecida. La palabra de Dios nos muestra a cada paso cómo debemos ir. Nos cuenta la historia de Nehemías, que durante 70 años dice que los judíos estuvieron viviendo en Babilonia y se adaptaron a su cultura, a cómo ellos hablaban, qué tradiciones tenían, qué dioses alababan y se olvidaron de su Dios muchas veces en ese tiempo. Pero cuando Dios trae la liberación a ese pueblo y los saca, dice que Nehemías y Esdras fueron los que encargados de llevarlos a Jerusalén y levantar los muros. Y que cuando estaban levantando los muros, ellos se rodearon de gente. Esto nos lleva a otro punto, que ustedes deben de rodearse de gente que realmente
prediquen la palabra de Dios, que les enseñen la palabra de Dios. Dice que se deleitaban en leer la palabra de Dios, porque Nehemías y Esdras les empezaron a leer la palabra de Dios. Entonces, yo sí te pido, ahí donde tú estás, haz una reflexión de cómo has vivido hasta hoy. ¿Le has dado importancia a la palabra o no? Yo quisiera seguirme, pero pues el tiempo ya se acabó, ¿verdad? Entonces, yo quisiera leerme porque a mí me ponen a aplicar y me llevo todo el día. Entonces, vamos a orar para que esta palabra de Dios se haga rema en tu corazón. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra y yo te pido, Señor, que si hay alguien que necesita del agua de vida, que eres tú, vengas y hagas lo que tengas que hacer en su corazón. Señor, sigue llevándonos adelante, porque tu palabra es verdad, porque tú eres verdad. Señor, te agradecemos en esta hora, porque tú, Señor, nos sigues encaminando y nos sigues llevando de la mano, nos sigues enseñando, Padre. Te pido, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.